Hola, en este video quiero hablarles acerca de algo que está sucediendo en torno a la situación que está viviendo nuestro país por la llegada de los indígenas, sus peticiones y un par de hechos vandálicos que han cometido. Resulta que ayer despertamos con la noticia que los indígenas Misak derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada ubicada frente a la Universidad del Rosario en la ciudad de Bogotá, así como lo hicieron el día 28 de abril, día en que inicia el paro nacional, y ellos derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, que es el fundador de Cali. La misma comunidad indígena afirma que, abro comillas, este juicio lo enmarcamos dentro de un compromiso que tenemos frente a la memoria colectiva de nuestra sangre, razón por la cual estamos convocados a recibir la historia liberándonos de toda huella producto de la colonialidad del saber. Cierro comillas. Acá, realmente, se está destapando el interés de la minga indígena, que no es otro que destruir y desdibujar la memoria histórica de los colombianos, los avances que llegaron a nosotros gracias a la colonización, esa misma colonización que a ellos les permite hoy en día, a través de diferentes herramientas tecnológicas, comunicarse. Esa misma colonización que trajo según ellos un baño de sangre, desconociendo la cantidad de torturas y sacrificios que se realizaron por parte de las comunidades indígenas en tiempos precolombinos. Además, desconociendo también que gracias a esa colonización se llegó a la Constitución de 1991, la cual les asigna y les otorga los derechos humanos fundamentales. ¿Qué implica esto? Que llegó la minga, y detrás de ella sus pliegos constantes y repetitivos de peticiones. Pues bien, hoy quiero revelar algunos aspectos sobre la minga. Lo primero que tenemos que hacer para que podamos hablar acerca de una minga es precisamente definir qué es una minga, saber qué es eso. Pues bien, según la Fundación de Artes, minga es una tradición precolombina de trabajo comunitario colectivo, con fines de utilidad social o de carácter recíproco. Según la Real Academia de la Lengua, en los países latinoamericanos, minga significa reunión de amigos y vecinos para hacer un trabajo comunitario gratuito en común. También puede significar un trabajo agrícola o colectivo gratuito con fines de utilidad social. Pues bien, de acuerdo a estas definiciones, realmente no hay mayor concordancia con el activismo realizado por los indígenas que se movilizan a lo largo y ancho del territorio nacional constantemente denunciando presuntos abusos por parte del gobierno a sus diferentes corregimientos, comunidades, tribus o poblaciones. No hay un trabajo comunitario o colectivo más allá de la movilización. Tampoco es un trabajo gratuito porque los indígenas que presuntamente tienen deficiencias económicas en sus territorios llegan a la ciudad en camionetas supremamente lujosas, con una indumentaria semejante a la de quienes en otrora eran guerrilleros. Además, constantemente se les ve transmitiendo sus manifestaciones a través de celulares de última gama. Entonces, ¿dónde está el trabajo gratuito? ¿Dónde está la necesidad que tanto alegan? Ok, hay otra definición que se ajusta muchísimo más a lo que es la realidad social que vemos hoy en día frente a la minga. Es una herramienta política de resistencia, es la vía que se utiliza para poner en la arena del debate político las reivindicaciones y reclamos. Esta afirmación la da la antropóloga Mónica Espinosa, por cierto. Pues bien, en esta ocasión, la minga se moviliza para decir no a la reforma tributaria. También hay algunos indígenas que luchan y que se manifiestan por el respeto a los indígenas, por el reconocimiento a las poblaciones indígenas y a su cultura. Pero particularmente, esta minga está conformada por 127 autoridades indígenas que se movilizan con el objetivo de apoyar las manifestaciones. Insisten en que el proyecto de ley de la reforma tributaria, que aclaro ya se cayó, debe retirarse totalmente porque no se ajusta a las propuestas de algunos sectores nacionales. Quisiera hacer un breve recorrido por los derechos que ya tienen los pueblos indígenas reconocidos en Colombia y que desconocen ellos y muchos de nosotros. Además de los constitucionales, las políticas que aseguran el cumplimiento de dichos derechos se enmarcan en la Ley 21 de 1991. El origen de esta se remonta al proceso de reforma agraria y la creación del INCORA en los años 60, el cual se fortaleció a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Esta asociación tenía una ley indígena y es así como nace el CRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca. Unos años más tarde, las comunidades indígenas, ya no solo en el Cauca, sino que en todo el país, se organizaron en la Organización Nacional Indígena de Colombia, que es la ONIC. Pues bien, tras la creación de estos grupos, en 1974 surge el movimiento armado Quintín Lame. También surge este en el Cauca.
Resulta que este movimiento, por medio de las armas, buscaba la recuperación de las tierras indígenas, la protección de las comunidades que se estaban viendo afectadas por el conflicto armado que vivía Colombia en ese momento. Ya para 1991, el movimiento Quintín Lame junto al M-19 se desmoviliza para convertirse en un grupo de presión legal, cuya eterna pretensión es pedir la apertura política y la protección de los derechos de las minorías étnicas en Colombia. Resulta que ese mismo año se lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, donde se eligen 2 miembros de las comunidades indígenas, abriendo de esta manera el camino para las márgenes de su carácter multiétnico y pluricultural. En la Constitución Política de 1991 se reconocen los derechos fundamentales a toda la ciudadanía colombiana. Sin embargo, los indígenas tienen un reconocimiento superior de derechos adicionales, teniendo en cuenta sus particularidades. Ahora, puede decirse que los derechos de las comunidades indígenas se dividen en 3: reconocimiento, ordenamiento territorial y participación política. En cuanto al reconocimiento, es el aspecto formal. Así se da a conocer la diversidad étnica y cultural de la nación, y le entrega al Estado la obligación para proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Dentro de los articulados que protegen y apoyan este ítem, tenemos artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. También tenemos el artículo 8, el cual reza que es obligación del Estado proteger las riquezas culturales. Ahora, la Ley 21 de 1991 adoptó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas, columna vertebral del marco legal sobre este tema en Colombia. En cuanto al ordenamiento territorial, existen varios aspectos a tener en cuenta. En Colombia las comunidades indígenas gozan de autonomía al interior de sus territorios, los cuales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. A través del Decreto 1953 del año 2014 se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los territorios indígenas respecto de la administración de los sistemas propios. Sin embargo, cabe aclarar que la Corte Constitucional, en sentencia 447 de 2015, detectó un vacío legal frente a este tema. Vamos a mencionar un artículo constitucional que abarca todo esto, es el 63. Las tierras comunales de los grupos étnicos y las tierras del resguardo indígena son inalienables, imprescriptibles e inembargables, soportado también con el artículo 72. Los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica tienen derechos especiales sobre esos patrimonios culturales, que deben ser reglamentados por la ley. Y el literal C del artículo 96 constitucional establece que se reconocen como nacionales colombianos a los indígenas que comparten territorios fronterizos a condición de reciprocidad. Ahora, el Estado colombiano otorga a las lenguas y dialectos indígenas carácter oficial en sus territorios y reconoce el derecho a una formación académica que respete y desarrolle su identidad cultural. Para su desarrollo se expidió la Ley 381 de 2010 y en el ordenamiento constitucional este acápite se apoya en los siguientes artículos. Artículo 10 constitucional. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios y en las comunidades con tradición lingüística propia la educación será bilingüe. El artículo 68 constitucional prevé que su formación, en cuanto a la academia, debe respetar y desarrollar la identidad cultural indígena. Para terminar este punto, cabe aclarar que en el margen de resaltar los derechos indígenas, el 21 de febrero es el Día Nacional de las Lenguas Nativas acá en Colombia. Ahora, hablemos acerca de un tema importantísimo y relevante, que es la Jurisdicción Especial Indígena. El artículo 246 constitucional crea la Jurisdicción Especial Indígena y la define como la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas para resolver los conflictos al interior de sus colectividades de acuerdo con sus propios procedimientos, usos y costumbres. Para que se dé cumplimiento a esta jurisdicción es necesario lo siguiente: un elemento personal o subjetivo en virtud del cual cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres. Un elemento territorial o geográfico que permita a las autoridades indígenas juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas. Un elemento institucional orgánico que exige la existencia de una institucionalidad compuesta, de un sistema de derecho propio que reúna los usos, costumbres y procedimientos tradicionales y aceptados por la comunidad. Y un elemento objetivo, el cual atienda a la naturaleza del bien jurídico o del sujeto afectado por la conducta indígena y la acción de la jurisdicción.
la cual está supeditada al cumplimiento de esos elementos, so pena de violar el derecho al debido proceso. Ahora, en cuanto a la representación política, que es una de las constantes que piden las mingas, la Constitución entregó a las comunidades 2 curules en el Senado y una en la Cámara de Representantes. Estas curules se eligen el mismo día que las demás y cualquier colombiano puede votar por los candidatos indígenas. Pero para ser candidato, ojo a esto, se requieren requisitos adicionales de acuerdo con la Ley 649 del 2001. Asimismo, en cuanto a los partidos políticos y su relación con los grupos indígenas, la Ley 1475 del 2011 establece que los partidos mayoritarios no podrán inscribir candidatos en las circunscripciones indígenas. Sin embargo, estos partidos pueden inscribir candidatos en jurisdicciones diferentes a las de las comunidades indígenas. No sé, queda un interrogante ahí. Ojo al artículo 176 constitucional, el cual crea cargos de senadores y un número a reglamentarse de hasta 5 representantes para elegirse en circunscripción nacional especial por las comunidades indígenas. 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial conforme a las propias normas, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes. Ojo también a esto. Entre los años 94 y 98, durante el gobierno de Samper, se vuelve operativa la figura de la consulta previa, que es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas legislativas y administrativas o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades en general dentro de sus territorios. ¿Buscando de qué? Proteger la integridad cultural, social y económica, así como la garantización del derecho a la participación, lo cual ellos niegan que tienen. Y entonces, ¿qué busca la minga indígena en este 2021? Ok, las autoridades indígenas afirman que se manifiestan en contra de la reforma tributaria. Ya vimos que esto se desdibujó. En diferentes medios de comunicación, la minga ha hecho pronunciamientos acerca de las manifestaciones del día 1 de mayo. Me pregunto entonces por qué el 7 de mayo llega a Bogotá a destruir nuestros emblemas históricos. No sé. Hay que analizar qué está sucediendo realmente detrás de esto. Pues bien, el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, hace un llamado anunciando que diferentes comunidades indígenas, en el marco de este paro nacional, rechazan tajantemente el proyecto de ley y, ojo que abro comillas, la grave situación de la violación de los derechos humanos, a la represión y la represión y la protesta que se vive bajo el paro colombiano en el suroccidente colombiano y en todo el país, cierro comillas. Por su parte, Feliciano Valencia, que es un senador indígena del Cauca, anuncia que si Duque no retira la reforma tributaria a la minga del suroccidente colombiano, tendrá que movilizarse pacíficamente. Pues bien, senador, permítame comunicarle que la reforma tributaria fue retirada. Y no solo eso, sino que el ministro Carrasquilla también presentó su renuncia. Entonces quisiera que nos dijera por qué la minga se movilizó y por qué no lo hizo pacíficamente. Vemos de esta manera una evidente descompensación en cuanto a los derechos otorgados a las comunidades indígenas por considerarlos minoritarios y de protección especial, y los derechos que tenemos los ciudadanos comunes. Quiero por último dejar un par de inquietudes en ustedes. ¿Por qué a un indígena no se le puede juzgar bajo la justicia ordinaria cuando viola a una niña? Debemos permitir que simple y sencillamente con un par de fuetazos sea sancionado según su jurisdicción. O peor aún, que sea permitido un matrimonio entre un adulto y una menor de edad. ¿Qué pesa más, la justicia tradicional de los grupos indígenas o los derechos de los niños, niñas y adolescentes? ¿Por qué permitimos que las mujeres indígenas estén rodeadas de niños en la calle pidiendo monedas cuando sabemos que el gobierno tiene un gran número de proyectos asistenciales, a los cuales estas mujeres podrían acudir para, no sé, tal vez no estar en la mendicidad como negocio? Esta información se las doy porque hice mis prácticas universitarias no solo en organizaciones indígenas, sino también en organizaciones de comunidades afrocolombianas, en las cuales me enseñaron, por cierto, que no se dice afrocolombiano sino negro para respetar sus raíces. Sin embargo, hago esta salvedad para evitar que me sancionen el video. Conozco desde el interior cómo es el manejo de este tipo de políticas, así que si se les puede llamar así, si les puedo decir de esta manera es porque tengo el conocimiento acerca de esta situación. Y me atrevo a decir que la defensa de los derechos humanos que exigen los pueblos indígenas a través de todas estas mingas es completamente injusta, es totalmente innecesaria. Así que me despido, una vez más, invitándolos a que se suscriban a este canal, a que compartan el video, a que su voz haga ecos por la vida, sus palabras sean balas, y a que lean, porque la lectura es lo único que abre las puertas al conocimiento que nos da la libertad.